CSC, al Dr. Po y al Dr. Ro con su charla Enfrentamiento del dolor torácico. ¡Hola amigos! ¿Qué tal ¡Hola! amigos? ¿Cómo están? Ahí estamos. Bien. Bien, vamos a partir entonces compartiendo nuestra pantalla. Sí, deseamos continuar. Ya. Muy bien, Bueno, doctor Ro. impecable. Estoy haciendo el medio spoiler. Ahí sí. No vieron nada. Muy bien amigos, entonces, ¿cómo está el Vamos. ánimo para partir nuestra excelente presentación? ¿Cómo estás, doctor Po? Muchas gracias por la invitación, queridos amigos de la medicina de urgencia. En esta oportunidad, junto con el doctor Po, somos Porros y Em. Y, como bien decían, estamos aquí para combatir a los urgenciólogos, que son gente que tiene extremadamente buena verborrea, pero que en la medicina de urgencia son pésimos. Pero bueno, ya Desde vamos a ya, hablar un poco. desde ya los dejamos invitados para que nos sigan en todos nuestros canales. Estamos en Instagram, en Twitter, en Facebook, en YouTube, para que nos sigan. Su like en nuestro sueldo. Así que, dele, doctor Ro. Bueno, y partimos con nuestra primera canción. Esta va a ser nuestra cortina de esta presentación. Que me va a entregar tus emociones, que me va a pedir que nunca me abandones, que me tapará esta noche si hace frío, que me va a curar el corazón partido. Bien, esa fue la canción inicial, amigos, porque vamos a hablar de dolor torácico. Un aplauso para el dolor torácico. Ya, bien, espérate que no me parte. Sí, bien, partimos. Entonces, Bien, ¿qué es dale. lo que nos encontramos con los amigos urgenciólogos? Muy buenos para hablar, pero muy malos en la urgencia. Nos encontramos que generalmente dicotomizan el dolor torácico entre infarto y costocondritis. O sea, tiene un electrocardiograma con supra, ¡oh! ¡Es un infarto! ¿Le duele cuando tú presionas el pecho? ¡Es una costocondritis! Bueno, y muchas veces quedan con ese diagnóstico, los pacientes se van por la casa y se mueren en la casa, durmiendo tranquilitos. Tengo una costocondritis, qué bueno, arritmia ventricular. Y hasta ahí nomás Tener llegó nuestra... costocondritis se asocia a harta morbimortalidad. Bueno, Así que claro que cuidado. sí, doctor Po, claro que sí. Se Bueno, asocia a taquicardia ventricular, etc. claro. Cuando de repente le dice algún colega urgenciólogo al doctor Po, le dice... oiga, doctor Po, di de alta a su paciente porque tenía una costocondritis, porque le apretaba y le dolía. Entonces el doctor Po queda con una cara más o menos como esta. Me pongo mi gafa y le digo, sorry, I don't speak Perkin, porque ¿cómo diagnosticar una costocondritis tocándole el tórax al paciente? Pero bueno. Pero bueno, bien, hay algunos colegas que van un poco más allá. No es la dicotomía de infarto, costocondritis, infarto, costocondritis, infarto, costocondritis, sino que piensa que también hay otras patologías que no son infarto que pueden generar algo al corazón, miocarditis, pericarditis, no sé, una alteración valvular aguda. Y algunos colegas, incluso doctor Po, llegan un poco más allá y dicen, le duele el pecho, puede que tenga algo en el tórax. O sea, ya se abre el abanico de diagnósticos y puede ser un TEP, un neumotórax, una neumonía, etcétera. Y lo que estamos llamando en este día es que ustedes consideren al fucking paciente. Sí, porque muchas veces el paciente no va a tener ni siquiera una patología del tórax. Es decir, me duele el pecho, doctor. Y en realidad puede tener una patología fuera del tórax con un dolor irradiado. ¿Te ha pasado, doctor Po, no? Pero ¿qué escenario más elegante cuando diagnosticas una colecistitis aguda con un angiotaca? ¿Te ha pasado? ¿Te ha pasado, doctor Ro? Claro, No me digas que no, claro. porque yo te he visto. Con radiación tú puedes de repente quemar la vesícula y hasta ahí nomás llega la colecistitis, ¿o no? Eso. Pero bueno, es poco ortodoxo, es poco refinado, perdón, como meterse el dedo en la nariz, pero así de poco refinado es diagnosticar una colecistitis con un angiotac. Así que el llamado es que cuando se les presente un dolor torácico, no vayan derecho a solo el corazón. Está bien, tenemos que tomar un electrocardiograma, no van a ser tan verborreico de estar no tomando electrocardiograma a un paciente con dolor torácico, pero también tienen que evaluar al paciente en su conjunto, ¿ya? A veces, pucha, le duele la guatita, no, es que tengo diarrea. Pucha, a lo mejor no es tanto del tórax lo que está complicando al paciente, sino que otra patología. En suma,
La idea es que lo que queremos lograr en esta presentación es que ustedes dejen ese caballo, de ser ese caballo con anteojeras, ¿no? Que ve solo infarto, costocondritis, y se convierta en una yegua, como es, bien Una yegua empoderada, empoderada. una yegua Eso. empoderada que corre libre por los campos de la libertad de los diagnósticos diferenciales y considera varios diagnósticos pisoteando como buena cueca sobre la costocondritis. Yo nunca he dado de alta un paciente con el diagnóstico de costocondritis. Es más de urgenciólogo decir, muy bien, caballeros, señoritas, eh, lo voy a dar de alta porque tiene usted un dolor torácico de alto riesgo. Ah, No hay forma de muy equivocarse bien. con ese diagnóstico. Pero al No hay forma. principio yo veía tus fichas de alta y puras costocondritis, así que no es culpa del cielo tampoco, Ay, Roa. ¿tiene dolor muscular? Sí, lo más probable es que sea un dolor muscular. Tranquilo, caballero. Tengo un ibuprofeno y váyase para la casa. Una colchicina, algunos creativos No, le ponen. Ya. tome una aspirina al paciente disecado. ¡Vamos! Eso, que se muera de una vez. ¿Para qué va a estar sufriendo? Entonces, la idea es Entonces, considerar varios diagnósticos como el infarto, el TEP, la aorta, taponamiento, neumotórax y esófago, que son diagnósticos tiempo dependientes. Y en eso nos vamos a enfocar. En el resto de las cosas, neumonía, pericarditis, estas cosas nos dan tiempo para realizar algunas mayores investigaciones. Pero estos son los diagnósticos en los cuales nosotros tenemos que enfocarnos, porque recuerden que el urgenciólogo se enfoca en la patología prevalente, también en la patología grave y también considera la patología que es fácil de diagnosticar, ¿no? Entonces, si alguna patología cumple con esos tres cuadros, es la patología ideal para el urgenciólogo, porque no nos gusta perder mucho tiempo dándole vuelta a la pirulín pirulasa, porque llegar rápidamente al diagnóstico sencillo de hacer. Ahora, a veces los diagnósticos no son sencillos de hacer, pero sí son graves y son prevalentes, y en ese caso también llaman nuestra atención. Así que vamos a mencionarles algo del LR. Oye, y cuando hablo de LR no hablo de la raja, sino que hablo del likelihood ratio. Por favor, doctor Poe, ¿nos puedes decir qué es el likelihood ratio? el LR no es más que una razón de probabilidades y quiere decir qué tan más, digamos, prevalente o qué tantas veces más es probable que un hallazgo, ya sea en el examen físico, en la imagen, en los exámenes, esté presente en un paciente con la enfermedad y sin la enfermedad. Por ejemplo, si tengo alguien con infarto, con dolor torácico y considero el electro con supra y tiene un LR, voy a inventar, de 88, ese electro es más probable encontrarlo 88 veces más en un paciente con infarto que sin infarto. Básicamente eso. Pero bueno, en otras palabras, lo que les quiso decir el doctor Poe, y muy simplificado, es lo que les muestro acá, ¿no? Si tenemos tenemos un examen, que puede ser el electrocardiograma, puede ser un hallazgo en el examen clínico, puede ser algo en la historia, puede ser un examen de imagen, lo que sea. Nosotros tenemos una probabilidad pretest, o sea, el paciente llega con la probabilidad de que tenga un infarto, por ejemplo, un paciente de 50 años, es aproximadamente el 5%. La probabilidad de un paciente con dolor torácico, perdón. Un paciente sobre 50 años con dolor torácico, la probabilidad de que tenga un infarto sin que yo le haga nada, solo porque tiene dolor torácico, es de un 5%. Y esa probabilidad pretest, yo le voy a realizar un test. Y ese test me va a cambiar la probabilidad a un 80%, que es muy probable que tenga un infarto, o me lo va a disminuir. Por ejemplo, si tiene un electrocardiograma que tiene un supradesnivel, tiene un LR de 13. Eso rápidamente me eleva la probabilidad a una probabilidad mucho más alta y lo más probable es que el paciente esté infartado. Entonces, en resumidas cuentas, lo que vamos para simplificarlo, muy simplificado, vamos a decir que un LR puede que me apoye al diagnóstico cuando está entre 2 y 5. Si un LR está entre 5 y 10, me apoya un poco más. Y si tenemos un LR sobre 10, que esa patología es, por ejemplo, el infarto, tenemos un LR de 13 del electrocardiograma con supra, significa que probablemente el paciente está infartado. La focalidad neurológica en un paciente con dolor torácico probablemente tiene una disección aórtica, pero ya vamos a ver cada una de las Vamos a hablar de patologías. eso. Claro que vamos a hablar de eso. Entonces, vamos a ayudarles a construir un patrón, ¿no? Pero no como un patrón como el señor de la querencia, sino que un patrón de reconocimiento. ¿Y qué es un patrón de reconocimiento? ¿Qué entiendes tú por patrón de reconocimiento, doctor Poe? Es ciertas características del paciente o ciertas características de un examen que nos hacen construir, digamos, un patrón específico en un paciente para que tenga cierta patología. Por ejemplo, un paciente mayor de 50 años con dolor torácico opresivo, que le duelen los dos hombros y que tiene un electro con supra, ese es un patrón de reconocimiento para infarto agudo del miocardio, que se le tapó alguna arteria coronaria por completo.
Es un más o menos un patrón de reconocimiento. Muy bien, entonces los patrones de reconocimiento son atajos que hace nuestro cerebro para rápidamente llegar a un diagnóstico. Y vamos a armarlos de acuerdo a los LR. Bien, partamos con el infarto. ¿Y por qué les pongo acá el desayuno del Dr. Po diario? Loquita. Ah, no, pero... Mira, algo que tienen que tener presente, chicos, es que hay tres cosas, hay tres nuevos factores de riesgo coronario, digamos. Uno es el paciente con VIH, aunque reciba tratamiento porque está en un estado inflamatorio crónico. A los pacientes con enfermedades autoinmunes, lupus, artritis reumatoide, etcétera, por la misma razón. Y lo otro, a los usuarios crónicos de cocaína. Así que, ojo con eso. Doctor Ro, deja las drogas, por favor. Lo he intentado, pero ya tengo 2 stents y estoy libre de eso. Así que, miren, entonces lo que quería decirle el doctor Po, que les dijo muy bien, es que en realidad a veces los pacientes jóvenes pueden igual tener factores de riesgo para tener un infarto, y uno de los más frecuentes de encontrar en población joven es la cocaína, ¿sí? Pues bien, tenemos algunos factores que nos pueden orientar al diagnóstico de infarto. Los factores de riesgo, sí, como que algo nos mueven. Como alguna vez dijimos, mueven menos la probabilidad de pretest que una tortuga con muleta. Se mueve poquito, así como 1,2, como 1,1, a veces uno solo. Así que en realidad apoya poco. Ay, En no realidad creo sirven para el registro nomás, nada más. Claro, ay, no creo que tenga un infarto porque no es hipertenso ni es nada. No importa, loco, puede igual tener un infarto porque eso mueve el LR, mueve la probabilidad de pretest muy poco. Después tenemos otras cosas que sí nos mueven un poquito más la probabilidad pretest, que es la irradiación al hombro derecho. Por eso esta cosa de que, ay, este es un dolor típico, un dolor atípico, típico, atípico. Muchas veces el dolor atípico a veces es más característico de infarto, como puede ser que el dolor se le irradie al brazo derecho. Ay, no, es que si se irradia al brazo derecho, entonces es otra cosa, es patología abdominal, por decir una tontera. Así que la diferencia entre típico y atípico muchas veces no nos ayuda mucho, sino que hay que buscar factores que nos pueden orientar más o no orientar tanto a que tenga un infarto. Y en esa orientación como intermedia está la irradiación al brazo derecho. Y en cambio, cuando tenemos una irradiación a los hombros brazos, ya tenemos un LR de aproximadamente 10. O sea, si es que alguien te llega con dolor torácico y dice, ay, sí, se me irradia los 2 hombros, a la verga, ese paciente probablemente tenga un infarto. ¿Y de qué hablar cuando tiene un electrocardiograma con supradesnivel? Papá, eso es un infarto, viejo, ¿qué estás diciendo? ¿Viste? Y eso Suena fue el contraintuitivo, pero los dos hombros son mucho más potentes que tener que el hombro, que el bracito que le da una electricidad. Los dos hombros ya tienen un LR, pero bien potente. Sí, un Muy LR de bien. 10. Y el SG tiene un LR de 13. Pero ojo, que el LR se compone tanto de la sensibilidad como de la especificidad. Así que esto te apoya a que tiene el diagnóstico. Pero si no tiene esto, no significa que tú vas a descartar el diagnóstico. Porque lo que tienen los patrones de reconocimiento es que tú tienes patrones que son muy específicos. O sea, cuando están, probablemente la patología que tú estás pensando también está. Pero si no están, ¿qué ocurre si no están, doctor Po? No quiere decir que el paciente no tenga la patología y tampoco quiere decir, por supuesto, que no podemos descartar esto. Si el paciente no tiene el patrón clásico ni tiene lo que nosotros estamos buscando al LR, no significa que no tenga la patología. Entonces, un paciente que tiene dolor torácico, pero tiene un electro sin isquemia, no quiere decir que no esté infartándose. Así que mucho ojo con eso. Son específicos, pero no sensibles. Muy bien, doctor Po. Entonces, ¿cuál sería el patrón de reconocimiento de un paciente que se está infartando? Lo clásico, imagínense un paciente mayor de 50 años con un dolor torácico opresivo, que aparte tiene la mano en su precordio izquierdo, le tomamos el electro y tiene un supradesnivel de pared anterior. Ese es un patrón clásico. Específico, pero no sensible. Y si tiene el electrocardiograma normal, lo mandamos para la casa, doctor Po. Costocondritis, por supuesto. Ah, No, claro. por supuesto que no, por supuesto que no. En ese paciente hay que trabajar un poquito más, hay que tomarle su troponina, quizá hay que hacerle curva, quizá hay que hacerle otro examen, etc. Entonces, lo importante acá es que si tiene un dolor opresivo, es un paciente de riesgo y tiene una clínica que es característica, ese paciente probablemente se va a tener que hospitalizar porque tenemos que hacerle una curva enzimática, tenemos que hacerle electrocardiograma seriado hasta descartar realmente que tenga un infarto, porque nuevamente los patrones de reconocimiento son específicos, o sea, nos apoya la presencia de la enfermedad, pero no son suficientes para descartar la presencia de enfermedad. Y en cuyo caso, si nosotros queremos descartar un infarto, debemos tomar un camino un poco más largo. Existen protocolos de 1 hora de diferencia, 2 horas, 3 horas, los más antiguos usan 6 horas. Lo importante es que hagan troponinas seriadas y electrocardiogramas seriadas
a todo paciente que se presente en el servicio de urgencia con dolor torácico. Y ojo, que si este dolor torácico ya lleva más de 4 horas, probablemente con una troponina sea suficiente. Entonces, si un paciente viene y dice, ay, me duele el pecho hace media hora, el paciente lamentablemente va a tener que mamarse ahí al menos unas 3 al menos horas, una. unas 2, 3 horas, Exactamente. ¿no? Independiente que Tomamos el una dolor troponina, no les parezca no le típico. parezca, claro. Una troponina inicial y después, 3 horas después, otra troponina y ya está. Y en ese transcurso del tiempo, por supuesto, sopesar otros diagnósticos. A lo mejor igual Claro, tiene derecho a ser una neumonía, un neumotórax o otra cosa. claro. Pero ahí ya vamos. Sigamos con lo siguiente. Es la aorta y les puse aquí una imagen. ¿Tú reconoces a este personaje, doctor Po, no? Pero por supuesto, eres tú cuando entraste a la beca, antes Oh, de subir los 20 kilos. es que tú no entiendes mi estrés, ¿ok? Pero bueno, este es... ¿quién es este weón? ¿Es Bad Bunny? ¿Quién es? No, no. No, pues ese es Peter Languila. Peter Pero Anguila, ¿cómo? ¿verdad? Bo? Pero bueno, Peter Te falta Anguila cultura. tiene síndrome de Marfan. ¿Vean ustedes? Miren cómo lo estamos culturizando en este día. Entonces, paciente con un síndrome, con un fenotipo como de Marfan, larguirucho, que es muy laxo, hiperlaxo, y además que tiene el antecedente de una enfermedad del corazón, o sea, tuvo en algún momento una cirugía cardíaca, tiene un problema valvular. Ese es el paciente de riesgo para que tenga un síndrome aórtico. Y aquí nos encontramos Exactamente. con las cosas que nos van a apoyar el diagnóstico. ¿El dolor ictal? Sí, puede que nos apoye. Doctor, el dolor ictal significa que en menos de 60 segundos alcanzó su máxima intensidad. Doctor, ¿sabe qué? Partió un dolor brusco, intenso en el pecho. ¡Ay, me duele, todavía me duele! Es un dolor ictal. Aunque se le quite, él tuvo un dolor ictal. ¿Eso nos apoya la disección aórtica? Sí, podría apoyar, pero no tanto. En cambio, Débil. claro, si el paciente nos dice, tengo un dolor migratorio, ¿y qué entiendes tú por dolor migratorio, doctor Po? Un dolor migratorio es un dolor que está arriba y bajo el diafragma. Pero Básicamente eso. qué forma más simplificada de verla. Yo estaba pensando, dolor, me duele el pecho, me duele la guata y me duele el trasero. Es un dolor migratorio. Pero bueno, Pero duele arriba o lo abajo, y mismo. ahí abajo, al mismo tiempo. Duele arriba y abajo, eso. Exacto. Lo otro, Arriba y sobre el diafragma, bajo. el dolor desgarrante. Doctor, siento que se me metió una cuchilla por la aorta. Ese también es un LR que está por sobre los 10, ¿ya? Así que cercano a 10. Así que el dolor desgarrante también es algo que nos va a apoyar mucho a la disección aórtica. Pero miren este hermoso, hermoso antecedente clínico, la focalidad neurológica. Doctor, me duele el pecho y no puedo mover el pie derecho. Ese paciente tiene una disección aórtica y es un hermoso diagnóstico porque uno llega, Indudablemente. pero uno llega así al reanimador. Sí, dime. Ay, sí, como que se abren las ventanas, entra un vientecito, tu pelo al aire, una sonrisa y Yo me se te acuerdo marcan los dientes. que el doctor Ro salvó a un paciente de una trombolisis por ese datito. ¿Yo? Así que una estrellita para el doctor Ro. ¿Yo fui? ¿Te acordáis? Sí, sí, me acuerdo, Que weón. estaban a punto de trombolizarlo, le pusiste el ecógrafo, le preguntaste un par de ¡Oh, cosas verdad, y se verdad, paró. verdad! Sí, ¿Verdad? po. ¿Verdad? Sí, sí. Era dolor torácico más no movía la pierna derecha. Disección aórtica, ecógrafo, wow. Bueno, tú sabes, pues uno que tiene un buen nivel en ecografía buscó la aorta. Así, mira, aquí está, les tracé completamente la aorta con el ecógrafo, con todas las visiones. Lo bueno Y, es que te creyeron tanto que tuvieron que hacerle una angiotac de aorta primero para creer. y tenía la disección, por loco, tenía la disección. Fue bueno, fue bueno, fue bueno. Entonces, chiquillo, ¿cuál sería el patrón de reconocimiento, doctor Po? El patrón de reconocimiento, una persona larga, flaca, que tiene, digamos, el fenotipo Marfan y que le duele el pecho arriba del diafragma y bajo el diafragma. Y además, si no mueve una pierna, si no mueve un brazo, ya el diagnóstico está hecho. Y si te dice, oiga, ¿sabes que siento una cuchilla ahí por la aorta? Estáis Ah, dado, eso pues también. loco, estáis dado, así a los O si shots. tiene un electro con supranisnivel de pared inferior, significa que digamos que la disección se llevó a la coronaria derecha. Así que ese es otro datito. Dolor torácico arriba y abajo el diafragma, más electro con una coronaria derecha con un supradesnivel, también apoya el diagnóstico de disección aórtica. Oye, ¿por qué no mueven la pierna? Están preguntando. Pero fácil, pues amigo. Tenemos una disección aórtica. La disección aórtica significa que deja de llegar flujo a ciertas partes. Si te deja de llegar flujo a una parte del cerebro, va a tener la focalidad en el lado contralateral. Puedes no movilizar toda una extremidad. Por otro lado, puede que también se te corte el flujo para una pierna y hace una isquemia crítica, tiene un dolor de una extremidad importante y disminución de movimiento. Son las dos formas
con las cuales podríamos nosotros explicar de que el paciente haga una focalidad. Muy bien. Seguimos. En la disección aórtica, ¿es el médico general el que inicia el tratamiento con beta-bloqueo? Claro que sí, el médico general debe iniciar el tratamiento con beta-bloqueo, pero tienes que primero llegar al diagnóstico. Le puede pasar el beta-bloqueo a un paciente que está infartado, porque ahí aumenta su mortalidad. ¡Ojo! Así que por eso estamos hablando de disección aórtica en el paciente que tiene alta probabilidad de que tenga una disección aórtica para partir el tratamiento, porque en este caso el tratamiento tiene riesgo si es que no es una disección aórtica. Así que yo que Benjamín Watson pregunta, ¿el supernivel en qué derivaciones se ve? Se ve en la pared inferior, en B1, o sea, de 2, de 3 ABF. De 3 ABF, claro. Y Estamos eso es buscando porque infarto de pared derecha. Y eso es porque por fuerza Ventrículo derecho, centrípeta perdón. se lleva primero la coronaria derecha, y es por eso. Eso, hermoso, 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 hermoso. Bien. Muy bien, ya, vamos, sigamos. Entonces llegamos al TEP y les puse esta hermosa imagen de una fractura de cadera porque es típico. Ay, doctor, ¿sabe qué? Me operaron hace un mes de la cadera y todavía tengo la pierna hinchada. Uy, casi me han dado antibiótico, antiinflamatorio, me han puesto hielo y todavía sigo la pierna hinchada. Y sabe que ahora partí con un pequeño dolor al pecho. Entonces tienen que pensar en... Y aquí las cosas que nos apoyan, los factores de Wells, sí, pues, las características, los criterios del score de Wells, por sí solos van a tener bajo rendimiento. LR es menos de 5. Todos generalmente bordeando 2. O sea, mola, pues casi caca, pero caca, casi diarrea. Y después cuando tenemos un Wells completo, cuando lo consideramos completo, tiene más de 2 estos criterios, eso ya nos apoya un poco más que podría tener un TEP. Sin embargo, no tenemos ningún criterio que nos diga este paciente tiene un TEP, que tenga un LR más de 10. Así que, lamentablemente, vamos a tener lágrimas de nuestro BME porque no existe nada ni en la historia ni en el examen físico que nos diga este paciente tiene un TEP. Podemos sospecharlo, pero tenemos que necesariamente ir a descartarlo por otra cosa, ¿no? Pero hay varias reglas predictivas como el Wells, el Geneva, que nos pueden setear nuestra probabilidad pretest. Si tenemos una probabilidad baja, a ese paciente lo podemos pasar por otra regla predictiva que es el PERC, que ahí los dejo para que lo busquen. Y si esto está negativo, nos ahorramos cualquier estudio más, incluso el dímero D. Y dependiendo de eso, si está positivo, dímero D o angiotaxia, tenemos una probabilidad alta, pero no es que estemos sin ninguna herramienta para estratificar el riesgo en un paciente que estemos pensando en un TEP. Entonces, el patrón de reconocimiento de esto, pucha, dolor torácico, casi todo dolor torácico tenemos que sospechar que no vaya a tener un TEP y rápidamente lo descartamos con, bueno, tiene un Wells bajo y además tiene un PERC bajo, ok, ese paciente no tiene un TEP. Si es que el paciente tiene un Wells bajo pero tiene un PERC positivo, tenemos que tomarle un dímero D positivo, angiotac. Tenemos un Wells de moderado a alto riesgo, angiotac. Así de simple, casi como con una calculadora. Ustedes son como una función. Les meten datos, sacan una probabilidad, hacen un examen. Fin. Así que es algo que se ha simplificado bastante porque las reglas de predicción clínica, en este caso, están muy validadas. Y seguimos con el taponamiento, y es cuando tu corazón se manda el terrible chapuzón adentro del pericardio utilizándolo como una bañera. ¡Ja! Y después llegan a colapsar las cavidades derechas y nuestro paciente entra en shock. El shock. Exactamente. Ay, estoy choqueado. Estoy en shock. Tengo mucho shock después de todo esto que me pasó. Bueno, entonces las cosas que nos pueden apoyar al diagnóstico de taponamiento es que tenga el paciente los ruidos apagados o que tenga alternancia en el electrocardiograma. ¿Y qué es la alternancia en el electrocardiograma? Tenemos un QRS grande, un QRS chiquitito, un QRS grande, un QRS chiquitito. Pero hasta ahí no llegamos, pues, el diagnóstico eso. Oh, creo que tiene los ruidos apagados. ¡Ah! ¿Dónde, loco? Estamos en el reanimador, te están gritando por acá, por allá, la señora está agitada por acá, suena un timbre paro por allá. No, está difícil, amigo. Y nadie va a parar al paciente, ni va a hacer el pulso paradójico. Y cómo están las yugulares están dilatadas. ¡Ah! Así con el cuello, así un cuello, loco, las yugulares. Ojalá fuera así de fácil. Entonces, no tenemos Oye, nada aquí que nos Agustín Núñez dice, ¿y la terrible de triada de Beck? ¿Qué opináis de eso? ¡Oh, la terrible triada de Beck! Pues loco, tú bien lo has dicho, Agustín, creo que serás un gran porristicoso, es terriblemente insensible.
probabilidad de que encuentren la tríada de Beck es muy raro. Cuando el paciente se está muriendo, ¡ah! Tiene la tríada de Beck, ya es muy tarde, pues loco. Debería haber estado antes, haber diagnosticado que pueda tener un taponamiento. Entonces, lamentablemente, no tenemos muchos datos que nos apoyen al taponamiento, y aquí nos quedamos con varios 3 puntitos seguidos porque nos quedamos con... No podemos llegar a él, pues ¿cómo podemos llegar a él? Después vamos a conversar algo. Así que el momento de las lágrimas, porque si es que hacemos medicina de urgencia de la forma clásica, estos son los diagnósticos que se nos van a pasar, porque vamos a ver una radiografía, claro, que podemos ver un corazón grande, pero ¿eso qué? ¿Cardíaca? ¿Qué? ¿No? Que tiene un infarto grande, no sabemos, pues. Nada, pues, nada. Sí, No una hay silueta, nada, no, pues así que es difícil de llegar al diagnóstico, y los datos clínicos en la historia del examen físico tienen poca importancia a la hora de la toma de decisiones. Exactamente. Esófago agudo. Típico que nos encontramos con un paciente, oh, doctor, sabe que me los vomité todo. El terrible Mahaji. El Mahaji, si por ejemplo hubiesen mostrado el video del Mahaji y después dice, doctor, me duele el pecho, vamos, ¿no? Se le habrá roto el Mahaji tiene esófago. un esófago roto. Ah, claro, Mahaji. Pero le sobaron el lomito, así que eso lo protege. Ahí el sí. R10. Sí. Claro que sí, le sobaron el lomito, hacen lo que se llama una transmisión de energía que hace que repare el esófago. Exactamente. Entonces, lo único que nos podría apoyar a esto del esófago es que el paciente haya tenido vómitos previos. Entonces, doctor, me duele el pecho, tuve vómitos previos. Uy, ¿no tendrá una patología esofágica aguda? Oh. Ese sería como el patrón de reconocimiento. Pero en el fondo hay que ¡Siguiente! estudiarlo como un dolor torácico. Claro, Dolor o sea, torácico, ¿no? sí, Electro, radiografía, tropo, dímero, Ojo, puede ser, PER, etc. importante lo que dijo el doctor Po, porque el paciente puede tener vómitos porque en realidad está con síntomas neurovegetativos por un infarto, ¿no? Sí, bo. Oye, mira, Así que, esta pregunta te va a gustar responderla. oh, a Ignacio ver. San Martín dice, ¿el S1 QTT3 sirve para TEP? ¡Oh! ¡Oh! Mira, yo soy bien, hoy ando de buenas, loco, de buenas. El S1QTT3 tiene una especificidad que podría ser, nos podría apoyar en algo, pero la sensibilidad es extremadamente mala, así que yo diría que el S1QTT3 es algo que generalmente no vamos a encontrar. Si lo encontramos, claro, nos podría apoyar en algo en el diagnóstico, pero lo que más vale son las T negativas, y las T negativas que nos están informando sobre carga de cavidades Ventrículo derechas. derecho. Claro. Entonces nos encontramos generalmente con T negativa en toda la pared anterior y la pared inferior. Y ya está. Y uno dice, uy, tiene esta T negativa ahí, probablemente, ojo, que son bien específicas, de sobrecarga de ventrículo derecho, y en ese caso podríamos estar hablando de que el paciente tiene un TEP si es que tiene un dolor torácico. Pero ojo, nuevamente, la T negativa puede ser que se está infartando, pero desde el Hasta la tronco oreja, bajo, pues sí, claro. desde el tronco coronario izquierdo hasta abajo. Así que no necesariamente a ver, no es 100% específico para TEP, ¿ya? Pero nos apoya mucho el diagnóstico cuando encontramos sobrecarga de ventrículo derecho. Y eso tiene mejor rendimiento que el S1QTT3, que lamentablemente la enorme mayoría de las veces no lo vamos a encontrar, ¿ya? Exactamente. Vamos. Neumotórax. El Qué buena neumotórax. imagen, ¿eh? Oh, se nos desinfló el globo, chiquillos. Se nos desinfló el globo. Pásenme un bombín para echarle más aire al espacio virtual y hacemos un neumotórax. Atención, y ahí la cagamos. Y acá, también tenemos poca información, pues, amigo. No, tiene desviada la tráquea. Sí, está bien, si tiene desviada la tráquea hacia un lado, ok, probablemente tenemos un neumotórax hacia el otro lado. Pero, ¿tú has visto una tráquea desviada, Polma? Jamás. Oh, oye, pero más cuidado. Perdón. ¿Has visto Me van a alguna vez funar la de tráquea? urgencia olor. No, yo nunca he visto una tráquea desviada, loco, pero es una cosa que uno escriba. Y el que dice que la vio es mentira, weón. Sí, Otro docente, weón, cuidado. Entonces, la tráquea desviada, claro, si la ves, pucha, probablemente tenga un neumotórax, pero la mayoría de las veces uno escribe ahí tráquea sin entrada como para rellenar ahí, que se vea linda la revisión primaria, pero la mayoría de las veces no lo vamos a encontrar. Y lo único que vamos a encontrar en un servicio de urgencia es un murmullo pulmonar apagado. Puta, pero a veces puede ser porque tiene un derrame pleural, por infinitas cualquier causas, cosa. Así Porque que, pusiste el fonendo al revés, no sé. ¿a quién no le ha pasado que ponen el fonendo al revés?
Pero bueno, en fin. Entonces, los datos que nos apoyan para tener un neumotórax también son pobres, y nos quedamos lamentablemente con que el resto de la información que uno puede obtener es de baja calidad. Nuevamente, el patrón de reconocimiento de estos pacientes es generalmente un paciente joven, ¿no? Que puede también ser marfanoide, ¿no es cierto? Y que partió con un dolor torácico súbito, con disnea en uno de los dos hemicampos pulmonares, y tú escuchas disminución del murmullo pulmonar. Eso podría ser algo del reconocimiento, del patrón de reconocimiento, pero nuevamente, nuevamente la información que nos brinda tanto el examen físico como la historia clínica probablemente no nos van a servir como para llegar a un diagnóstico y un manejo adecuado. ¿Mm? ¿Y por qué ocurre esto? ¿Por qué ocurre esto? Porque todos los exámenes que nosotros tenemos tienen una sensibilidad y una especificidad. Sensibilidad significa que no se le pasa la menor cantidad de pacientes con la patología posible. Especificidad es que si está presente, probablemente tenga la patología. Entonces, en la medida que un examen mejora su sensibilidad, disminuye su especificidad. En la medida que aumenta su especificidad, disminuye su sensibilidad. O sea, si un examen muy específico no nos sirve para descartar la patología, nos sirve para confirmar la patología. Si un examen es muy sensible, nos sirve para descartar la patología, pero muchas veces no nos sirve para confirmar la patología. Y el LR nace de esto. El LR nace de la división que hay entre la sensibilidad y la especificidad. Así que generalmente encontrar un LR bueno, necesitamos que el paciente tenga una buena sensibilidad y una buena especificidad. Y la gran mayoría de los exámenes o son muy sensibles o son muy específicos. Entonces nos encontramos con un problema, porque la enorme mayoría de estos pacientes se presentan en un amplio rango de incertidumbre, donde no sabemos si realmente esto es un infarto, esto es un neumotórax, esto es una disección aórtica, ¿qué es? ¿Es un TEP? ¿No? Entonces, necesitamos ayuda. Exactamente. ¿Y ahora quién podrá ayudarnos? ¿Quién podrá defendernos? Y aquí viene nuestro gran superhéroe, el Dr. Po. El Dr. Po que nos va a hablar ahora de... Ecocardiografía. No, ecografía, no ecocardiografía. Ecografía. Oh, la cara de... Mira. Bueno, así soy yo. Sí, está bien. Mira, la invitación de usar el ecógrafo es que nos da infinita información para estratificar el riesgo, para ver qué es lo que tiene nuestro paciente. Así que mi invitación es transformarse de este perrito chiquitito con el fonendo al cuello, que no escucha nada, y sobre todo en el reanimador, que uno no escucha nada, y perderle un poco el miedo también, el miedo a usar el transductor, porque es tremendamente fácil de usar para lo que nosotros le queremos preguntar. Ahora bien, no vamos a sacar, exactamente, hasta el rol lo puede sacar, pues, así que todos ustedes lo pueden ocupar. Uno no va a sacar una medición compleja, uno no va a sacar un Doppler, no va a sacar gasto, como lo hacen muy bien los amigos cardiólogos. Por lo tanto, la curva de aprendizaje no es tan alta y uno con un par de ecografías que le haga a un paciente ya tiene un grado de expertise suficiente para obtener la respuesta que tiene a la pregunta adecuada que estoy haciendo en ese momento. Entonces, sigue, doctor. La idea y la invitación es pasar de este perrito chiquitito, que no escucha absolutamente nada, este perrito grande, musculoso, vigoroso, que puede ver con su ecocardiografía derrame, lung sliding, líneas B, contractilidad, e incluso puede ver la vena cava, que nos da un montón de información. Y eso, muy bien. En el corazón, básicamente, buscamos tres cosas, solo tres cosas. Ver primero si tiene derrame pericárdico, que es tremendamente fácil de ver. Ponerle el transductor en el pecho al paciente y ya se ve. O sea, eso no necesitamos ni una ventana elegante que se vean todas las cavidades del corazón y que no, se ve, pero de inmediato. Lo otro que podemos ver y nos puede apoyar el diagnóstico de TEP en un paciente que está con disnea y llega al reanimador, es la relación del ventrículo derecho y el ventrículo izquierdo. Habitualmente, nosotros tenemos un ventrículo derecho que es más pequeño que el izquierdo, porque maneja menos volúmenes, porque maneja menos presión, etc. Pero por algún motivo, cuando hay una obstrucción al tracto de salida de la arteria pulmonar, imagínense que está taponado y el ventrículo atrás empieza a tratar de hacer fuerza, a tratar de vencer esta resistencia, y como lo puede ver uno en la ecografía, con un ventrículo al menos de igual tamaño que el ventrículo izquierdo. Entonces, eso apoya el diagnóstico de que hay una obstrucción del tracto de salida de la arteria pulmonar, un TEP. Y lo otro que podemos ver, que ya es un poquito más difícil, pero con un par de ecografías a un corazón normal, uno se puede
hacer una idea general de cómo se mueve un corazón de manera normal. Y con eso, en el momento que lo tengamos que ocupar en el reanimador, nos vamos a dar cuenta de un corazón que se contrae normal, que no tenemos por qué saber el grado ni el número de esa contractilidad, pero podemos hacer el análisis y compararlo con un corazón que se mueve apenas, con un guatero que uno ve que las paredes no se contraen nada. Eso no es difícil de hacer. Doctor Poy, ¿tienes imágenes para mostrarnos de esto? Excelente pregunta. No, sí tengo. Ah. Siguiente diapositiva. ¿Qué es esto, doctor Ro? ¿Qué ves tú aquí? ¡Oh, esta la acabo de ver hoy día! ¡Ay! ¿Era un infarto? No. No. ¡Ay! Puta que soy, weón. Mira, Ah, eso es un pero- corazón. Lo que se mueve es un corazón, Ro. Ah, un Lo que se corazón, mueve es el corazón. ya. Así que esa es una pista ya. ¿Y? Lo que está viendo aquí el doctor Ro es un derrame pericárdico. Acuérdense que el agua es amigo de la ecografía, por lo tanto siempre se va a ver negro. Y aquí uno ve un corazón chapoteando en una bolsa con contenido hipoecogénico que corresponde a agua, sangre, lo que sea, dependiendo del contexto del paciente. Eso es Muy un bien. derrame y probablemente es un taponamiento. ¿Y esto? Esto otro, ¿qué es eso, doctor Ro? Mira, yo veo un corazón que tiene dos lados y un lado está más grande que el otro. Exactamente. Mira, esto es un corazón normal. De hecho, este es el corazón del doctor Ro. ¡Ah! ¡Soy yo! ¿Sí? Es un corazón que se contrae normal, no tiene derrame pericárdico, las paredes se contraen relativamente bien. Se ve un poco de un usuario de cocaína crónico, pero no mucho más que eso. Sí que es un corazón normal. Yo me saqué. Ya. Y ese, amigos míos, es un corazón grande. Y comparen la contractilidad del anterior con la contractilidad del ventrículo izquierdo de este. Este corazón no se contrae casi nada y probablemente tenga una fracción de eyección menor al 15%. Corazón bueno, corazón malo. Muy bien. Y por otro lado, ya conversamos de qué es lo que vamos a buscar en el corazón y qué preguntas le vamos a hacer a nuestra ecografía. Ahora hablemos un poquito del pulmón. ¿Qué es lo que vamos a buscar en el pulmón? Lo primero que tenemos que buscar en un paciente con disnea o dolor torácico es si se mueven las pleuras. Y esto es tremendamente fácil de hacer. Uno pone el ecógrafo arriba en los ápices de los pulmones y ve las líneas hiperrefringentes que se van moviendo para arriba y para abajo. Cuando eso no está, significa que tenemos un neumotórax. Si la pleura parietal y visceral no están en contacto y no se están moviendo, uno no va a ver movimiento en absoluto y por lo tanto eso representaría un neumotórax, que es mucho, pero mucho más útil que hacerlo en radiografía, que escuchar los ruidos apagados, que no escuchar nada, etcétera, etcétera. Y lo podemos sacar. ¿Cuánto te demoras tú en mirar un pulmón si se mueve, Ro? 2 segundos. Te demoráis más en prender el ecógrafo. No sé qué ecógrafo Lo tienes otro tú. Lo otro que nos puede orientar son la presencia de líneas B. La presencia de líneas B se ven como cometas, lo vamos a ver más adelante, pero se ven como líneas de arriba hacia abajo que se van moviendo con el movimiento pleural. Y eso traduce que hay agua dentro del pulmón. Y esa agua dentro del pulmón puede ser un edema pulmonar, un COVID, puede ser hasta una neumonía, etc. Y lo otro que nos puede ayudar, digamos, a interpretar en qué es lo que le puede estar pasando a nuestro paciente, es ver los recesos costofrénicos, que es tremendamente fácil, y uno puede ver si en estos pulmones están chapoteando en agua, si hay un derrame pleural. Ponga las imágenes, doctor Ro. Momento que están preguntando las vibraciones vocales. ¿Qué opinas de eso, doctor? Diga 33, vamos a escuchar. No, amigos, miren, ni siquiera se desgasten. Todos los estudios generalmente no son hechos en el setting de urgencia. Y en el setting de urgencia, el ruido, la rapidez con la que tú tienes que tomar decisiones, la dificultad del paciente de emitir cualquier ruido a veces, no nos permite darle utilidad a este tipo de exámenes en que podemos aplicar efectivamente, son muy lindos de aplicar en semiología, pero a la hora de tomar decisiones rápidas, que le demos exámenes que rápidamente cambien nuestra conducta. Está bien, hay cosas que nos pueden apoyar, pero si tenemos un examen mejor, que nos cambia rápidamente la conducta y que tiene mejor rendimiento, ese es el examen al que debemos apuntar. Y por eso es que estamos hablando de la ecografía en este momento. Lo mismo ocurre con la percusión. La percusión muchas veces puede verse alterada no solamente por
que tengamos derrame, sino porque tenemos un hígado así de grande, porque tenemos un pulmón muy chiquitito, porque tenemos un corazón muy grande. Entonces también es inespecífico. Y ojo, que está bien, uno puede tomar la sensibilidad después al percutir, sentir las vibraciones y decir, puta, sí, parece que hay líquido, parece que hay aire, pero tratar de escuchar eso en un reanimador, en un servicio de Es urgencia, que es tremendamente generalmente muy difícil. ruidoso, es extremadamente difícil. Así que, no, chiquillos, probablemente no sean útiles esos exámenes en el servicio de urgencia, en la toma de decisión de un paciente, sobre todo un paciente crítico. Eso. Ponga las imágenes, doctor Ross. Entonces, Este es un modo M que se le aplicó a un pulmón en un paciente con neumotórax. Cuando uno ve esta imagen y tienes que grabársela en la cabeza, son puras rayas, son puras rayas. Cuando hay puras rayas significa que no hay movimiento pleural. Cuando ustedes tienen rayas arriba y puntitos abajo, significa que eso es una pleura normal. Pero este paciente en particular tenía un neumotórax. muy bien. Dale. Estas son las líneas B que habíamos hablado, que traducen agua en el intersticio, que puede ser una neumonía, puede ser un EPA, puede ser un COVID por la fecha, etc. Pero un pulmón sano no se deberían ver más de 2 por campo de esta. Aquí hay 5, 6 puede ser. Dale. Y esta es una ventana, digamos, en el ángulo costofrénico. Y esta puntita que uno le dice la trompita de elefante, está chapoteando en agua. Acuérdense que toda el agua es amigo del ecógrafo, por lo tanto se ve negra, negra, negra. Esto es agua, o puede ser sangre, dependiendo del contexto clínico también. Todo el líquido se ve negro. Bien. Entonces llegó el momento de Catrascatay. Vamos con la canción. Venga la canción, doctor. Catrascatay, 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 everybody, Catrascatay, Catrascagat, Catrascatay, Catrascagat, dije. ¡Ah, ya, sí! ¡No! Sí, eso es lo que quería decir. Bien. Entonces Eso. partimos con el momento Catrasca Time. ¿Qué es Catrasca? Bien. O Pitfall para los más pitucos. Pitfall. Pitfall. Ay, doctor, ¿sabe qué? Mire, tenía el electrocardiograma normal y entonces lo mandé para la casa porque si tiene el electrocardiograma normal no tiene una isquemia. Pero qué cosa más estúpida la que me acabas de decir, Rob. Porque tú no tienes en consideración que hasta el 6.4 de los pacientes con infartos agudos, con arterias coronarias completamente tapadas, se presentan con un electro inicial absolutamente normal. Así que muy mal. Muy bien, recuerden que el LR del electro es alto, pero no nos ayuda a descartar. Así que me pongo nuevamente mi pelo de idiota. Exacto. Dale. Doctor, ¿sabe qué? Mire, no me parece que sea un infarto porque yo le toco el pecho y le duele, entonces parece que una costocondritis y lo mandé para la casa sin el hecho. Ay, pero se me va a caer el pelo. Mira, tienes que tener en consideración que hasta el 7%, incluso hasta el 15%, según algunas series, de los infartos o de las anginas inestables se presentan con dolor a la palpación costocondral. Así que no hagan eso, ni siquiera le toquen el pecho a un paciente con dolor torácico. O sea, nos puede ayudar Bien. a disminuir el riesgo, pero no lo descarta. Hasta un 15% de ellos le duele cuando ustedes le tocan el pecho, así que no, no descarta nada. ¡Ay, espérate! ¿Sabe qué, doctor? Mire, ¿sabe que el paciente llevaba como 2 horas de dolor? Y yo le tomé una troponina y le salió negativa. Y el electrocardiograma no se veía azul, así que lo mandé a la casa nomás. ¿Está bien o no? Estimado urgencia, Loro. Ese es un error de concepto, porque la troponina lo que traduce es necrosis miocárdica, pero uno no busca solo la necrosis, uno busca la isquemia, uno busca un paso un poquito más atrás desde que se produce el infarto. Así que la troponina no detecta necrosis miocárdica, pero sí pero tampoco un marcador de isquemia. Por lo tanto, dependiendo del tiempo en que venga nuestro paciente, por ejemplo, si viene con menos de 2 horas de evolución, hay que hacerle indudablemente una curva de troponina. Porque no descarta. 2 troponinas al menos. Ahora, si viene con más de 6 horas, con un dolor de bajo riesgo, con una troponina negativa, con un electro sin riesgo, ahí ya, bueno, se puede conversar. Sí.
Oiga, doctor, ¿sabe qué? Mire, lo que pasa es que llegó un cabro. Entonces dijo que le dolía el pecho, que no sé qué, y le tomó el electrocardiograma, se veía re bonito, el entramado pulmonar por los dos lados. Ni cagando, tiene un neumotórapo. Le tomaste una radiografía, ¿cierto? Sí, una radiografía. ¿Qué Mira, tienes que considerar, dijiste electro, pero está bien, está bien. Hay que ser- Igual tiene que ir con electro todo paciente con dolor torácico, así que muy bien, Soy doctor. doblemente Muy bien. hueón. Soy doblemente hueón. ¡Oh! ¿Qué No, me mira, pasó? hasta un... Oh, Fui ¿qué te fui pasó? poseído por el espíritu. De la urgencia del dolor. ¡Sí! ¡Oh! Mira, hasta Horrible. un 40% de los neumotórax tienen una radiografía absolutamente normal. Así que, por favor, no descarte el neumotórax con una radiografía, que es bien rasca hacer eso. Prefieren la ecografía. Eso. Y lo mejor es el TAC. Pero aquí andan haciéndole TAC a todos los pacientes. No, poco legal. Entonces, en resumidas cuentas, chiquillos, chiquillas, chiquilles, todo paciente que se llegue a nuestro servicio de urgencia con dolor torácico, vamos a hacerle inicialmente una revisión primaria. ¿Y qué es una revisión primaria? Mirarlo así como, este paciente se ve más o menos bien, se ve más o menos mal. No, pues el ABC, pues chiquillos, el ABC, que todos dicen, ay, hagámosle el ABC. Ver cómo está el paciente clínicamente, y la revisión primaria incluye electrocardiograma, y si es que está crítico, generalmente incluye hemoglucotest. Y a partir de eso, vamos a ir generando las primeras piezas, nuestro colchón de lo que vamos a ir haciendo posteriormente con el paciente. Exactamente. Y si a eso le agregamos la ecografía, tenemos un panorama mucho más dilucidado, mucho más claro de lo que le puede estar pasando a nuestro paciente. Acordarse también que la ecografía probablemente valga más y pague más la plata que uno invierte en ella en el paciente más crítico. El paciente que quizás está tranquilo en la revisión primaria y tiene un dolor torácico, probablemente no encontremos la causa, pero si se la podemos sumar y lo tenemos disponible, indudablemente hay que hacerlo. Entonces, tenemos un paciente con dolor torácico, le hacemos una revisión primaria contando con un electrocardiograma y le sumamos la ecografía, rápidamente vamos a llegar a un patrón de reconocimiento que nos permitirá hacer el trabajo posterior con el paciente con dolor torácico y de esa forma establecer un tratamiento adecuado. Y así, amigos, hemos llegado al final del enfrentamiento porristicoso del dolor torácico. Muchas gracias por la invitación. Nos vemos en una próxima oportunidad. Síganos en nuestras redes sociales, en Instagram, en YouTube, en Twitter, en todo lo que puedan, ¿ya? Y visiten nuestra página www.porro100.org.